Relatos al atardecer, un programa radiofónico del Departamento de Música del IES La Nucía, en colaboración con la Auditori de la Mediterránea. Hoy en nuestro programa vamos a recrear un momento histórico vivido en el año 1841, entre dos importantes intérpretes y compositoras del momento, Clara Schumann y Fanny Mendelssohn. Un mundo desigual. Querida Fanny, ¿cuánto tiempo sin saber de ti? Oh, mi querida Clara, qué alegría tenerte cerca. Las noticias corren muy deprisa. El otro día, Félix me comunicó tu infortunio. No pude dejar de pensar en ti y decidí suspender mi gira parisina para poder venir a verte. Pues la verdad, no ha sido fácil. Tuve un fuerte dolor de cabeza y perdí la conciencia. Ayer recobré el conocimiento y, afortunadamente, he recobrado el habla, aunque me cuesta mover los dedos. Estoy segura que pronto podré volver a escuchar a ese prodigio del piano, articulando esas armonías tan bellas que solo tú sabes producir. Como sabes, mi vida no ha sido fácil, aunque en estas últimas semanas todo se ha complicado un poco más, si cabe. Creo que la vida me ha dado una segunda oportunidad. Ahora de nuevo puedo escuchar a las personas andar por las calles, los carruajes y diligencias ir de un lado para el otro, los niños juguetear, el viento sacudir las hojas de los árboles. Por fin, de nuevo, puedo sentir la vida. Y yo muy contenta de verte. Me he enterado que has sido madre de una niña preciosa y que te has casado finalmente con Robert. Tampoco ha sido fácil. A pesar de ello, mi padre finalmente aceptó y sí, he sido madre de una niña preciosa. Clara, te envidio. Parece ser que el mundo de la música se hizo solo para hombres. Solo ellos pueden ser válidos. En su día dijeron que fui una niña prodigio y que hacía cosas inauditas. Pero fíjate, no hemos evolucionado mucho. Como ya sabes, muchas de mis composiciones llevan la firma de mi hermano, y aunque son de mi propiedad, siguen atribuyéndose a mi hermano. Fíjate que la reina Victoria de Inglaterra quiso conocer en persona al compositor de la canción italiana. Llamó a Félix creyendo que él era el compositor. Fíjate la sorpresa que se llevó cuando Félix le afirmó que esa canción no era de él, sino mía. Mi padre nos dio tanto a Félix como a mí una formación musical exquisita, aunque el tiempo, a medida que fuimos evolucionando, los roles sociales preconcebidos truncaron realmente mi carrera, concediéndole todos los beneficios a mi querido hermano y depositando en mí el arte del ornamento. Por eso, querida Clara, de alguna forma te envidio. Tú eres una mujer valiente que se enfrenta a los problemas del mundo y que demuestra que las diferencias entre mujeres y hombres no son reales, puesto que una mujer puede alcanzar las mismas metas que un hombre. Por eso sigue esa lucha y espero que algún día la sociedad pueda hacer justicia de nuestro legado. Fanny Mendelssohn y Clara Schumann, dos claros ejemplos de compositoras e intérpretes excelentes que vivieron en mayor o menor medida una época de incomprensión. Una sociedad estigmatizada y con claros prejuicios que minimizó de forma natural la evolución profesional no solo de ellas dos, sino de tantas y tantas mujeres, con aspiraciones artísticas y compositivas. Por ello, en el programa de hoy hemos pretendido rendir un tributo a la figura de la mujer en el mundo de la música y tratar de contribuir a la eliminación de estigmas y, en definitiva, la normalización de todos los géneros, etnias y razas en el mundo.